De la tristeza, la depresión o la indignación que registraron los medios desde el mediodía de ayer a la hora en que México quedó eliminado del Mundial de Fútbol, la agenda pública desde la mañana de hoy a la conmoción por el asesinato del candidato del PRI a gobernador de Tamaulipas, el doctor Rodolfo Torre Cantú. En otras palabras, las bandas criminales se anticiparon al lunes del próximo domingo y decidieron, por el electorado tamaulipeco, al eliminar a quien tenía asegurado el triunfo con más de 30 puntos de ventaja sobre su más servidor. Desde la perspectiva de la comunicación política, este es el mensaje de las balas. Analizaremos estos mensajes de la AMPA, su procesamiento por los medios y sus efectos en percepciones, actitudes y comportamientos. Y hasta antes del crimen de Tamaulipas, había dominado la jornada de los medios una especie de jornal sobre el desempeño de México en el Mundial de Sudáfrica. Abundaron y abundan las expresiones de tristeza, de autoflagelación y de reparto de culpas sobre algún árbitro, algún jugador o sobre el entrenador. Y hay algunas voces proféticas que anticipan la reconstrucción de la fe para el Mundial del 2014. Lo discutiremos con el reconocido escritor Juan Villoro, realmente el más reconocido teólogo del fútbol, con su libro Dios es redondo. De esto y de otras cosas hablaremos hoy en esta nueva emisión de la agenda, el programa de Foro TV, para discutir con usted sobre los medios y los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de vista de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Para discutir los temas de hoy están con nosotros nuestra compañera de agenda pública, la maestra Gaby Barkentin, y como ella, el celebrado escritor Juan Villoro, autor de novelas premiadas internacionalmente como El Testigo, libros de cuentos como La Casa Pierde, pero autor también de ensayos, memorias y de alta calidad periodística también sobre el mundo, o más bien sobre el culto del fútbol. Dios es redondo. Hola Gaby, buenas noches. Y hola Juan, por supuesto. Juan, por supuesto, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y es inevitable empezar con el tema que domina, que conmociona a la agenda pública en estas horas, que el crimen organizado ya decide en vastos territorios del país, y especialmente en Tamaulipas, qué publican, por ejemplo, y qué no publican los medios. Ya deciden los calendarios escolares, como lo hacía ver León Krause esta mañana en la transmisión especial que a lo largo del día ha mantenido Foro TV con el seguimiento puntual de estos hechos y de sus consecuencias. Las bandas criminales han decidido la elección a gobernador de Tamaulipas con una especie de voto o de veto de calidad o de suprema voluntad sobre la voluntad popular, al asesinar a quien el electorado había decidido elegir de acuerdo a las encuestas. Y el mensaje podría estar buscando decidir también la desmovilización ciudadana, la deserción del electorado de las urnas por terror este domingo de elecciones de gobernador en 12 estados de América. Pues ese es el panorama hoy, Gaby, de la agenda pública y de los debates que lo acompañan. Pues sí, Pepe, buenas noches nuevamente, e inevitable además el tema, ¿no? Dado la gravedad del mismo, lo que significa, no solo por el proceso electoral en el que nos encontramos, sino por lo que significa en términos también de una escalada de la violencia. Yo creo, Pepe y Juan, lo comentábamos un poquito antes de entrar al aire, que, bueno, a lo largo de todo este día, en prácticamente todos los medios de comunicación pues hemos estado escuchando lo que sucedió, ¿no? Lo que sucedió en la mañana, las reacciones que ha habido, lo que ahorita está sucediendo, que básicamente son reuniones, y pues evidentemente son reuniones a puerta cerrada, como suelen ser estas cosas. Y yo creo que, bueno, como siempre aquí nos toca ver otra vez desde el punto de vista de comunicación y de los medios de comunicación, ¿no? Yo me atrevería a decir que por lo menos lo que yo vi en la mañana fue un tratamiento bastante respetuoso de la situación. No noté, digamos, esta estridencia que a veces puede acompañar un
un hecho sangriento, ¿no? Un hecho como esto, sino noté hasta eso bastante calma, analistas con voces más o menos calmadas. Lo que tal vez tendríamos que analizar es dónde estamos parados hoy, que ya son las 8 de la noche y que bueno, han pasado muchas horas, ¿no, Juan? Sí, en este momento estamos, primero que nada, con la consternación, la preocupación de que, como bien decías, es una escalada que va hacia un terror social más amplio y también con una selectividad política más alta, ¿no? Era el virtual gobernador del estado de Tamaulipas el que fue asesinado, de modo que se trata de algo gravísimo, una sensación de descontrol. Hace no mucho, Leonardo Valdés, el consejero presidente del IFE, comentaba que probablemente entre el 10% y el 15% del territorio nacional se encuentra fuera de la IFE, en el sentido de que no se pueden instalar casillas, o sea, hay un 10 a 15% del territorio ya fuera de la soberanía en términos electorales. Porque están bajo control de las bandas criminales. Exacto, eso en cuanto a control territorial, pero luego estamos viendo en este proceso electoral también la influencia directa de amenazas, posibles sobornos y la parte peor, este asesinato que relativiza todos los demás temas. Ahora, en este momento, desde el punto de vista de la comunicación, creo que es muy difícil cubrirlo porque caemos un poco en la declaracionitis, las condolencias generalizadas, las orales que se están vertiendo, que por supuesto expresan el dolor colectivo, pero de momento pues todavía no podemos entender el hecho a partir de lo que se está declarando. Ese es el riesgo de una cobertura de sostenida sobre todo, ¿no? Sí, primero sin duda hay una cobertura bastante profesional, bastante útil, con los hechos. Luego vienen las declaraciones que empiezan un poco a aflorar la situación en términos informativos, pero también tenemos pues este ambiente de crisis nacional. Por fortuna, la autoridad electoral de Tamaulipas ha decidido continuar con el proceso electoral, porque hubiera sido un gran éxito de las bandas criminales si hubieran logrado suspender el proceso electoral. Ojalá que haya afluencia de votantes y que no se atemoricen por estos hechos. Juan, pero tú desde tu novela El Testigo ya registrabas todo este control de las bandas criminales sobre esta zona desértica de Zacatecas, Potosí, los ejidos convertidos en verdaderos escondites. Sí, fíjate que a mí una cosa que me llamaba mucho la atención, en la zona desértica que está entre San Luis Potosí y Zacatecas, parte de mi familia, ellos exactamente se dedicaron a hacer mezcal durante mucho tiempo, y la novela se ubica parcialmente ahí en estas haciendas abandonadas que fueron un fracaso del reparto agrario, porque ahí se repartieron parcelas que no sirven para nada solas, ¿no? La tierra no es fértil y entonces al romperse las grandes unidades, ¿no? Es el desierto, se repartió desierto, una zona que sirve hoy en día exclusivamente para expulsar migrantes al otro lado, o como zona de paso, de escondite y aterrizaje del narcotráfico. Entonces, en 1999 empecé a regresar a esta zona, había dejado de ir y mi novela se publicó en el 2004, El Testigo, y ahí hay una conjetura de qué es lo que puede estar pasando con las partes por abandonadas del país, las partes sin historia, las partes donde aparentemente ya todo ocurrió, y hay una conjetura de que, bueno, silenciosamente eso se está organizando como un del narcotráfico. Hoy en día esto desgraciadamente es ya una realidad. Acabo de volver a esa zona y nos tuvimos que afortunar en la hacienda que ahora está siendo más o menos curada por unos parientes míos, porque había 3 camionetas de los Zetas, esto fue en Semana Santa, que estaban ahí como sicarios en asueto, digamos, se llevaron unos... Los Zetas son los mismos que están dominando Tamaulipas. Zona. Oye, pero aquí hay además... El mismo cártel, perdón, no la misma el mismo zona, corredor. El mismo corredor. Aquí hay un tema fascinante, con lo grave que es, pero es un tema fascinante, estamos en un momento en donde la ficción ya venía, digamos, adelantándose. Es un caso sin duda de tu novela y de otras cosas que has escrito, Juan, y de otros escritores también, sobre todo escritores del norte del país. Hoy se entrevistaban, en alguna radio entrevistaban a un periodista joven que también escribe ficción de Tamaulipas precisamente, y él decía, bueno, lo que pasa es que hace mucho que los medios de comunicación dejaron de reportar lo que por estas cuestiones de violencia y demás, y estos mundos abandonados, estos mundos desérticos, porque es desierto físico, o porque es desierto informativo, o porque es desierto humano, ahí las reglas se han ido reinterpretando, se han ido reinstalando, y entonces lo que pasa es que decía él, a ustedes les sorprende algo que a nosotros claro que no nos sorprende, porque así ha estado. Entonces me fascina lo grave que es que si nos vamos a la ficción hace rato que venía, digamos, como presuponiendo o adelantándose a estos escenarios. Pienso muchas cosas que
Elmer Mendoza o algunos escritores, pero sin duda tu novela, Juan, ¿no? Precisamente estábamos hablando de Elmer Mendoza, ¿no? Y de esta frontera difusa ya, el registro periodístico del crimen y la obra literaria, es decir, hablábamos de Noticias de un secuestro de García Márquez, que registra pues toda la historia de Escobar, también el asesinato de Luis Carlos Galán, ¿no? El candidato colombiano asesinado por Pablo Escobar, ¿no? Y hay recientemente un documental maravilloso, no sé si lo han visto, mi padre. El del hijo de Escobar, sí, que se reúne con los hijos de Luis Carlos Galán, y es, digamos, un acto de sanación social, es la gran ceremonia del perdón, es una reconciliación a otras generaciones que no fueron ni las víctimas ni los verdugos, y que es un proceso muy estimulante para todos los que estamos ahora viviendo en la violencia, porque es posible restaurar un tejido social futuro en donde incluso se puedan perdonar unos a otros. Recuerdo hace 2 o 3 años en la Feria Internacional del Libro, la de Guadalajara, estuvo dedicada a Colombia, creo que fue hace 3 años, ¿no? Y hubo una mesa a la que para escuchar a algunos de los escritores colombianos, muchos yo no los conocía, algunos muy jóvenes, y todos los temas tenían que ver con violencia pasada o violencia actual o recordada, digamos, ¿no? Y hubo una frase que me llamó mucho la atención y que viene al caso con lo que estás diciendo, Juan, que decían, es que si nosotros no hubiéramos escrito todo esto, no hubiésemos logrado exorcizar la violencia en la que estábamos metidos, de reinventarnos un escenario diferente. En eso, insisto, la ficción, sea a través de la escritura o del cine o la música o lo que sea, es a veces no solo este catarsis, no solo este catalizador, sino también te permite como volver a tejer algunas cosas. Y hay una cosa que yo creo que es muy importante en la ficción, en lo que se está escribiendo desde la literatura, que es, digamos así, el registro de la cotidiana. Normalmente en los medios tenemos que estar pendientes de la noticia, el gran suceso, el gran cataclismo, los muertos del día de hoy. Pero ¿qué pasa con la vida cotidiana? Una de las cosas que está sucediendo en México es que para muchos jóvenes el narco ha sido la mejor oportunidad de tener un sentido de pertenencia. O sea, no tienen opciones ni culturales, ni deportivas, ni religiosas, tales equivalentes. Entonces la autoestima, la integración, los símbolos compartidos, el posible heroísmo, la solidaridad, el beneficio instantáneo, el éxtasis, todos esos valores esenciales de la pertenencia, de la colectividad, se dan exclusivamente a partir de lo único a lo que se pueden incorporar, que es el narcotráfico. Esto en la vida cotidiana ocurre en la moda, en los tatuajes, la ropa, los narcocorridos, todo esto. Entonces los escritores como Elmer Mendoza, como Heriberto Yepes, autor de la novela Aburto, por ejemplo, Sergio González Rodríguez, Yuri Herrera, han estado estos signos que en la vida cotidiana explican muchas veces la vocación de muchachos de entrar al narco como única opción, es la mejor manera de integrarse socialmente. Esto es una gran, porque el narco ya duró lo suficiente para ser una subcultura, es decir, una normalidad paralela. Y ahí en la literatura creo que hay muchas claves, porque como no se está registrando exclusiva noticia macabra, sino cómo se constituye la vida cotidiana, cuáles son los nuevos valores o antivalores que se crean, y yo creo que ahí podemos aprender bastante. Bueno, y eso se refleja en la base social que tienen, aparte del poder de fuego, la base social que tienen estas bandas criminales, y toda esta literatura, toda esta obra periodística no se está registrando pues una sociedad violenta como eso, sino sobre todo la capacidad de control social, de control político, de control de las autoridades, de las policías, incluso de las fuerzas de seguridad, que ha desarrollado este fenómeno en México, en Colombia, en algunas zonas de Brasil. Hay cine, hay documentales, hay música también muy importante en ese sentido. Y claro, quizás en este sentido también debamos concentrarnos pues a divulgar el conocimiento de esta obra literaria, que se conozca esta obra periodística, para saber en dónde estamos parados en este momento. Estamos hablando obviamente de lo que sucedió hoy, pero recordemos el fin de semana que en las redes sociales ha aumentado, asesinaron a este cantante Sergio Vega, creo que si mal no recuerdo, en Sonora, ¿no? En la frontera de Sonora y Sinaloa. Y bueno, fue lo más comentado en las redes sociales el fin de semana. O sea, realmente provocó una reacción muy importante de la gente que decía se fue este cantante, y bueno, ahí estaban todas las canciones. Yo la verdad es que no lo conocía, pero bueno, gracias a eso vi además
arrastre que tenía este señor. Y era una crónica de una muerte anunciada. Además, él mismo había tenido que desmentir su propia muerte, que es casi un tema novelístico, ¿no? Literario totalmente. Exactamente, ¿sí? La persona que sale de su muerte para entregarse a su verdadera muerte. Bueno, incluso hubo bastantes comentarios periodísticos diciendo que, bueno, pues el Mundial había oscurecido, había silenciado esos temas de violencia que existían, sin embargo, no solo de este cantante, sino de otros muertos en otro centro de readaptación de arte y algunos más. Pero eso es tema de ya del siguiente segmento, porque nos vamos a ir a un corte para volver con el debate en los medios, no solo sobre el desempeño de Sudáfrica, sino sobre el papel que juega el fútbol en nuestra sociedad y en los procesos de comunicación. En un minuto estamos de regreso. Estás viendo Y estamos de regreso. El Mundial de Fútbol es algo que esperamos a lo largo de 4 años, pero que también termina. Está en su naturaleza generar glorias y decepciones o duraderas. Y desde las primeras líneas de Dios es redondo, pues Juan Villoro nos dice que el juego sucede 2 veces, en la cancha y en la mente del público. Pero para efectos de este programa de análisis de los medios, faltaría decirle a Juan un momento intermedio en el que el juego sucede para millones de espectadores. La transmisión cargada de mensajes y claves adicionales que hacen los medios, con lo que dicen los cronistas, con las repeticiones de las jugadas, los acercamientos, las tomas de cámara y sus congelamientos de instantes gloriosos, gozosos o dolorosos, como en los misterios del Rosario, para seguir con la metáfora teológica. Y creo que algo que queda en la mente, en el recuerdo de la gente, en el imaginario colectivo, Juan. Sí, bueno, antes que nada yo tengo que decir, Pepe, que estaré siempre en deuda contigo porque tú fuiste la primera persona suficientemente intrépida para mandarme a mí a un Mundial de Fútbol hace 20 años, al Mundial de Italia. Al del 90. En el 90, exactamente. Entonces, ¿qué ojo tuve, Pues no. Descubrí yo no sabía eso. Descubrí al cronista estrella. Todos merecen un aplauso. Merezco un aplauso. La verdad, merece un aplauso. Sí, no, entonces estaré siempre en deuda de esa Ramón cuando parecía una locura extravagante, ¿no? Yo me fui en aquella época, se mandaba por Telex las notas, no teníamos acreditación, pero había un amigo mío que me podía recibir en Roma, conseguimos los boletos y pude escribir para gracias a Pepe, o sea que... Y luego lo hice para la jornada, 4 años después. Para la jornada lo hice también en el Mundial de Francia. Y allí estrenaste el título de la exactamente, del libro, título de la columna por mucho tiempo, Dios es redondo. Sí. Y aquí recordaba Julio Trujillo que Monsiváis te lo contestó fuerte, diciendo que si Dios es una pelota, eso declaraba ateo. Bueno, una de las cosas tremendas de Monsiváis como cronista es que se nos adelantaba en todos los temas a los escritores, ¿no? Incluso a los temas que detestaba. Sí, aunque ahí siempre dejaba una parcela. Afortunadamente, como él en esa materia era ateo, ahí teníamos más canchas nosotros, ¿no? Entonces fue una de las canchas donde se podían jugar mejor sin Monsiváis. Con mayor razón es fascinante del 90 que señalas en este rollo de enviarlo por Telex y demás, al 2010, ¿no? Al Mundial de las redes sociales. Al Mundial de las redes sociales, al Mundial de la altísima tecnología, a pesar de que no se permita en el estadio todavía para los árbitros, en fin, eso. Es decir, ¿cómo lees este momento en el que estamos ahora? Bueno, ha habido una expansión importante en las coberturas. El hecho de que el Mundial se juegue con 32 países forma parte de los excesos televisivos del Mundial. Obviamente no hay 32 países que merezcan ir, por eso el Mundial empieza muy aburrido, participan demasiadas naciones flojas, pero naturalmente se trata de integrar a la aldea global en una cobertura generalizada. Los grandes ingresos del Mundial por la televisión, vemos que FIFA está todo el tiempo metiendo su logotipo en las transmisiones, incluso con nuevas tecnologías. Hoy vi el Mundial de Misión en tercera dimensión, en los cines que lo están transmitiendo. ¿Y qué te pareció? La verdad, bastante deficiente. Bueno, primero el partido, podríamos decir que Brasil jugó en tercera dimensión y Chile en blanco y negro.
un problema, hay un problema. Bueno, claro, un problema de inicio, sí. Luego es una tecnología curiosa porque, bueno, sin ponerme demasiado teórico, una de las virtudes de la televisión es que te haces condición de la transmisión en vivo, porque la televisión forma parte de la realidad. Tú estás viviendo en el marco de la realidad y ahí está prendida la televisión y suceden las cosas. Se inserta en todo tu escenario, no es el escenario. Que vives como... En cambio, la sala oscura del cine te aísla, suspende un poco el tiempo y te hace pensar que ese partido fue actuado en otro momento, o que fue de otro tiempo, muy diferido, o que está una especie de PlayStation que estás jugando a nivel macro. Hay muchísimos estudios de eso, Juan, de recepción, claro, ¿no? Es decir, ver un partido de fútbol en una cervecería en Zócalo determina los comportamientos de la gente. Pero es muy diferente que verlo solo o a oscuras. Es que además tiene que ver con la pregunta que tú hacías hace rato, porque es decir, hoy estaciones, ¿cómo las estamos viviendo? Ya sea en el Zócalo, con las pantallotas, o ya sea donde sea. Y como bien señalas, Juan, se inserta en mi escenario. Claro. O sea, rarísimo que yo me encierre en un cuarto y lo ponga oscuro y solo me quede. Hay gente que ve el partido solitito porque sufre si lo ve con alguien más, pero son, digamos, excepciones. Pero es un asunto mucho más de socialización y de otro tipo de interpretación de la realidad, ¿no? Sí. Ahora, en este gran mundial de las televisiones, también regionalmente se ha utilizado la televisión de distinta manera. Sí, claro. Yo creo que parte del fracaso de la selección mexicana no es un fracaso total, desde luego estamos en una situación, somos en ese sentido un equipo que no es ni estupendo ni pésimo, sino que pasa a la siguiente ronda y se queda antes del quinto partido, regular desde los últimos 5 mundiales, o sea, no es seria desde el punto de vista futbolístico, pero no tiene el nivel que debería para el dinero que mueve y para la afición que tiene. Y uno de los problemas... Y para las expectativas, y para las expectativas claro, que genera. Parte de las expectativas vienen de una distorsión televisiva, evidentemente, porque en México la selección tiene un prestigio neumático, se infla con enorme facilidad a partir de un solo triunfo, porque naturalmente hay tantos patrocinadores asociados. A partir de 10 minutos de buen juego. Ya, los cronistas, casos, claro. No, los cronistas del domingo ya nos daban del otro lado porque estaba jugando muy bien los primeros Ahora, 15 yo minutos. creo que hay una comunicación también en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cómo gestionan ellos la comunicación de lo que son las intenciones de la selección? Javier Aguirre, cuando trató de decir no se esté guiado, lo dijo en el lugar equivocado, con el lenguaje equivocado, criticó exageradamente al país sin mayores argumentos, pero estaba diciendo algo en el fondo sensato. Pero si eso incluso luego lo realizas como sucedió, entonces mal dicho en el mal momento terminó siendo una cosa terrible. Terminó siendo una cosa terrible. Luego te llevas a Javier Aguirre como prócer de la nación a Reforma, a pasar del país de sí se puede al país de ya se pudo, todo el tema de Iniciativa México, que confunde a mucha gente y sobre todo al propio Javier Aguirre. Yo creo que lo mete en una presión muy fuerte. Lo dijo ante la revista Expansión: estoy obligado a decir cosas que no quiero decir porque forma parte de mi contrato, que la parte mediática me la imponen. Y esto naturalmente deteriora con el trabajo que tiene. Por otra parte, los muchos comerciales que ha tenido que filmar la selección, que haciendo sándwiches, jugueterías y poniendo cerveza, de pan Bimbo entre un pan integral y un balón. Rafa Márquez ve las dos cosas, que es más apetitoso, y se va por el pan. Se va por el pan y abandona la pelota. Sí. El mensaje es equivocado. Mismo hizo Osorio en la cancha. También estaba pensando Osorio a sándwich y deja la pelota. Sí. Y entonces el mensaje debería ser inteligentemente como para tener energía, concentrarte y jugar bien el partido. Sí, pero no comunican muy mal también los actores del fútbol, ¿no? Tú lo dijiste en el caso de Javier Aguirre, pero peor que eso, lo dices muy claramente en el debate con Jorge Valdano. Es decir, las responsabilidades de los futbolistas fuera de la cancha y sobre todo del líder de los futbolistas, que es el entrenador Javier Aguirre, ¿no? Es decir, no podía llegar, te estoy diciendo lo que tú dijiste hoy en el blog, no podía hablar en un tono de hartazgo o de insatisfacción terminales como si estuviera esperando el fusilamiento del día siguiente. Exacto, ¿no? En la conferencia previa se veía un Javier Aguirre, yo creo que ya le cayó encima toda la presión que había tenido, presiones posibles de los directivos. Jorge Vergara, que trabaja, de Chivas y está a cargo de las selecciones nacionales en la federación, diciendo tiene que jugar el bofo. Sabemos que los jugadores se reflotan en millones de dólares o de euros por partido, y acabó jugando el bofo, no sabemos bien de qué, porque se
anuló a sí mismo, pero son ese tipo de cosas en donde nosotros vemos que hay muy claridad en la comunicación, ¿no? Y luego el gran tema de que el fútbol es el principal contenido de muchas televisoras y fuerza a absurdos como la liguilla. Yo sé que nos vamos, pero nada más rápido promover el blog donde está escribiendo, hay que seguirlo. Donde discute con Martín Caparrós de Argentina. Él es el biógrafo de Boca Juniors. Síganlo, es un gran debate en que gana el mexicano esta vez al argentino. Exactamente. Contra lo que pasó el domingo. Sigan a Juan Millobro, está buenísimo. Se acabó el tiempo. Gracias a ustedes por discutir los nosotros. Gracias Gaby, gracias Juan. Gracias Pepe. Nos vemos, nos oímos, nos escribimos, nos tuiteamos en la agenda pública de mañana martes.